En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy pioras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. Vamos a compartir una charla en la trasnoche de Radio La Red de relator a relator con Gustavo Kufner. Él viene de la rama del olimpismo en el periodismo deportivo, desde allí se abrió paso y fue creciendo. Posee una gran formación, cubrió Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, es relator, conductor, un cultor del buen decir, colega de gran formación que refleja en cada programa o transmisión. Gustavo, buenas madrugadas, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo andas? Un placer charlar con vos. Un abrazo muy grande a la distancia. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Muy bien, quiero agradecerte particularmente. Sé que hoy tenés que relatar Países Bajos, República Checa en DirecTV, partido de octavos de final de la Eurocopa, y por eso particularmente te quiero agradecer por esta charla. Muchos amigos nos preguntan siempre, che, las charlas son grabadas. No, son en vivo. En este momento faltan 17 minutos para las 2 de la mañana en la República Argentina y tenemos 7 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? Con mucho laburo, mucha intensidad. Muy bien. Disfrutando de esto, es muy lindo cuando tenemos eventos así tan grandes desarrollando y algunos pronto, como decías, los Juegos Olímpicos también, que ya están muy cerquita de empezar. Pero bueno, disfrutando de hacer lo que nos gusta, ¿no? Que me parece que en eso ya somos afortunados y podemos día a día vivir de esto, que es relatar, la Eurocopa, la Copa América. Disfruto muchísimo de eso, me encanta trabajar y hacer lo que soñé cuando era pibe en algún momento, ¿no? Lo que soñaste cuando eras pibe, ¿qué nació primero en vos? ¿El relator o el periodista? Te decía, más el periodista me parece, Leo. Me parece que primero el periodista, siempre me gustó esto de chico de jugar a relatar, ¿no? Pero incluso en la formación mía, en algún momento dudaba si me gustaba más ser comentarista o relator. De hecho, en la preparación de los partidos de hoy todavía tengo mucho eso de respetando el laburo siempre del compañero, ¿no? Del que comenta y demás, de quedarme con cosas de lo táctico, del armado con equipo, de mirar mucho de eso también. Pero me parece, si es que primero, creo que primero el periodista, por esto que te decía, ¿no? Y lo que vos decías al principio, yo vengo del palo olímpico, obviamente amo el fútbol, soy hincha de un equipo, el fútbol es cultural para los argentinos y pasa cerquita siempre y lo tengo metido conmigo, pero me parece que primero, un poquito antes, el periodista que el relator. El que está hablando con nosotros es Gustavo Kufner, relator, conductor, un tipo que se ha formado y se preparó para ocupar el lugar merecido que ocupa. Vos naciste en zona norte, tengo entendido que tus primeros laburos fueron en medios zonales. ¿Cómo fue que desembarcaste en el periodismo deportivo? ¿Cómo llegaste a esos primeros laburos? ¿En qué momento de tu vida? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue en definitiva el comienzo de esta historia, de tu historia, Gustavo? Sí, soy de zona norte, soy de Tigre, es un lugar en el cual vivo todavía, me crié acá. Una vez que me casé y demás, fui moviendo un poco, pero ahora estoy otra vez por acá, por Tigre. Y los primeros pasos sí, fueron en ese tiempo, en década del 90, medios regionales, estaba un poco más abierto esto de diferentes cables, ¿viste? De región, cobertura de equipos en radios zonales, y lo primero grande, ya laburaba en algunas radios, en lo que había sido la vieja Radio Libertad, en Radio del Plata también, y en algún momento se dio la chance de TV Pública, previo, un par de meses antes de los Juegos Olímpicos de Sydney, y ahí quizás empezó un poco el camino ya en medios nacionales. Gran abrazo a Fede Rodas, que está haciendo la cobertura en Brasil de la Copa América, está escuchando a través de la aplicación, seguramente. Gran asador Kufner, me dice.
Rodás, compañero tuyo, que evidentemente te conoce un abrazo mucho. grande a Fede, un amigo en común. Sí. Sí, me encanta hacer. Creo que es una de mis grandes pasiones también. Bueno, un abrazo enorme a Fede que está por ahí. Creo que pronto vamos a andar por el mismo lado porque ya en la semana que viene nos vamos a relatar Argentina para DirecTV desde allá. Y bueno, Fede está haciendo un laburo bárbaro también. Y sí, me encanta la parrilla. Es uno de mis grandes. A ver, Gustavo, me decías que se van para Brasil para relatar la etapa final a través de DirecTV de la Copa América. Sí, señor. Sí, seguro. Ya el martes vamos a empezar a recorrer ese camino. Y bueno, lindo, ¿no? Siempre hermoso. Bueno, te pasa también relatar a Argentina, ¿no? Con todo lo que significa eso para nosotros los relatores. Así que bueno, ya prontito vamos a andar por allá para hacerlo desde Brasil y ojalá que sea una linda Copa para Argentina. Cuando eras pibe, ¿qué referencias tenías, Gustavo? ¿Qué escuchabas? ¿Qué veías? ¿Qué espejo tenías? ¿Como quién querías ser? Si es que querías ser como alguien. Y yo crecí en la etapa del maravilloso Víctor Hugo relatando en radio y en tele. Bueno, fue la década del 90 en el cual Marcelo Araujo cambia el relato televisivo también, ¿no? Claro. Fueron etapas en las cuales uno consumía mucho de eso, pero sí me acuerdo mucho de las tardes de radio en las cuales eran cuentos, no transmisiones. Es bueno. Era empezar con la previa, bueno, pero pasaba, ¿viste? Era empezar con la previa, escuchar la preparación, el jugar con la llegada de los equipos, y te contaba una historia que en el lugar en el que estés, con la radio prendida, uno disfrutaba y se imaginaba todo lo que iba pasando hasta que llegaba el partido, y era maravilloso, sinceramente era maravilloso, son cosas hasta hoy inolvidables, ¿no? Me gustó esa frase, eran cuentos, no transmisiones. Es muy buena, es muy buena. Sí. Y se ajusta a nuestra formación, porque es verdad, nos criamos escuchando eso y de una u otra forma lo tomamos como referencia para transitar ese camino que ya estaban transitando ellos con Víctor Hugo a la cabeza. Tu formación es distinta a la de la mayoría de los relatores. Es decir, habitualmente los que relatamos fútbol, no todos, Sí. la mayoría, empezamos con el fútbol de ascenso, hacemos partidos no tan importantes de primera división y de a poquito nos vamos haciendo un lugar. Yo lo decía, estamos charlando con Gustavo Kufner en el comienzo de este cafecito con colegas, en el comienzo de la charla, Gustavo, que vos empezaste tu historia por otro lado, por el olimpismo, fuiste trabajando en diferentes medios, poniendo particular énfasis en los deportes olímpicos y de repente tu vida, tu camino profesional te fue llevando por el lado del fútbol y del relato. Pero entiendo que es una historia diferente a la de la mayoría de tus colegas, de los narradores de fútbol. Sí, totalmente. Si bien hice fútbol al comienzo en Cable Norte, por ejemplo, ¿no? Con clubes de acá, pero sí es tal cual como vos decís, es un poco también como se vio, ¿viste? Muchas veces uno es la oportunidad en el lugar en el cual se da, o en el momento en el cual puede darse, y se vio de esa forma. Obviamente yo amo el olimpismo y estaba formado para empezar por ahí, pero sí es tal cual como vos decís, quizás fue un camino distinto en cubrir, no sé, Cine 2000, Atenas 2004, Juegos Panamericanos y otras situaciones que son muy importantes, pero que bueno, obviamente no son populares para nuestra idiosincrasia deportiva, ¿no? El argentino vive el deporte desde otros lugares. Es la popularidad absoluta del fútbol y otros deportes como el automovilismo, el boxeo, que son extremadamente populares también, y después que bueno, sí ya caer a otros muy conocidos y llegar más tarde a un tiempo, ¿no? O desde el logro, viste que nosotros somos muy del reconocimiento del tiempo de un deporte de acuerdo al lograr algo, ¿no? Al sorprendernos y decir, che, qué bueno esto, por la medalla de oro, de plata, de las Leonas, de la generación dorada y demás, pero detrás de todo eso hay miles de derrotas y una construcción interminable, pero bueno, es a veces el punto en el cual nos detenemos, ¿no? No voy a descubrir nada, te quiere la gente, quiere participar de este cafecito con colegas, oyentes
que nos siguen permanentemente y están muy contentos de esta charla. Voy a leer algunos. Fernando Montaña, que es un colega, amigo de Mendoza, dice: los primeros relatos de Gustavo los escuché en la televisión pública para el Mundial 2002. Él te empezó a seguir desde esa época, vos recién lo dijiste, desembarcás en la TV pública para los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000. Pero contame cómo fue el primer laburo en zona norte, en tu zona, en tu región. ¿A quién recurriste? ¿Cómo llegó esa posibilidad? ¿Con quién hablaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? Y fue hacer radio, lo primero fue hacer radio en la vieja, creo que ya no existe más, San Isidro Labrador. Y me acuerdo que era ir a cubrir a equipos obviamente de primera y a entrevistar. Me acuerdo que era la época de Independiente con Islas Mejide, Cassini, Burruchaga, ¿te acordás? Claro. Luli Ríos, la última etapa de Luli en Independiente, me acuerdo de entrevistas a esos jugadores. Quizás mucho más cercano el mano a mano que el de ahora con muchos de los periodistas jóvenes, era bastante más sencillo. Es cierto. Pero era esa etapa. Y sí, también, bueno, a nivel zonal, la campaña de Tigre en esos años, ¿no? Que era el Tigre que ascendía de la B Metropolitana a la B Nacional, muy lejos todavía del Tigre hasta Internacional de Copas Sudamericanas y cerquita de pelear títulos de primera de hace un par de años, pero bueno, otra vez en la segunda categoría ahora. Pero bueno, era todo ese tiempo, ¿viste? De mucho sacrificio, y de soñar con tratar de llegar a lo que uno pensaba que podía o que quería hacer, ¿no? Y contame cómo era tu vida por esos años, con tu familia, te bancaban, te acompañaban, porque es cierto, vos ocupás un lugar merecido, como dije hace un rato, en el medio, pero hubo que caminar mucho y de hecho nos estás contando el comienzo de esta historia, donde hubo que patear por distintas canchas, en distintas radios, hasta empezar a acomodarte en los medios de comunicación. ¿Cómo eran esos días? Sí, yo siempre digo que sin el apoyo de la familia o los que tengas cerca o de tus amigos es imposible. Yo vivía con mis viejos, obviamente, y sin ese apoyo, clase media, mis viejos, obviamente no era que sobraban las cosas para que el nene cumpla su sueño, entonces era bravo también, ¿no? Pero siempre el apoyo, lo que yo siempre destaco de mis viejos fue esto de que puedo hacer lo que yo tenía, lo que a mí me gustaba hacer. Yo quería ser periodista, yo estaba convencido de que quería ser periodista, y ellos me apoyaron, y bueno, después ya con el paso de los años, ya mi esposa, bueno, ya más acá mis hijos también, porque a veces también es bravo el tema, viste, de los tiempos, de los viajes. Es difícil a veces coordinar el tiempo del periodista con el de la familia, y sin ese apoyo es complicado poder no sé, lograr o cubrir o trabajar o dedicarte a pleno como nosotros hacemos. Y después la generosidad también de los colegas. A mí me pasa hoy yo llego, aprendí este tiempo y a veces más, a veces menos, de tratar de estar cerca de todos los compañeros, ¿viste? Tratar de dentro de las posibilidades de ser lo más generoso posible, porque cuando yo estuve dando mis primeros pasitos sufría mucho o disfrutaba mucho tanto de la falta como del que te apoyaba, ¿viste? Del que te acompañaba un poco y también te guiaba en una carrera que es absolutamente subjetiva, porque acá el está bien, está mal, ¿viste? Es una línea que se corre todo el tiempo, no es una ciencia exacta, entonces a veces esa palabra justa vale mucho más que un montón de otras cosas, ¿no? Hay algo que vale la pena remarcar que ocurre entre la gente, los televidentes, en este caso oyentes, que te siguen, y vos, porque te recuerdan desde diferentes lugares. Uno, por ejemplo, como hace un rato, que Fernando Montaña hacía mención al Mundial de 2002. Otro, por ejemplo, que dice, ¿cómo no recordarlo a Gustavo en las transmisiones del Fútbol para Todos?
Pablo Iván Areco, un oyente por acá que hace hincapié en tus coberturas de los Juegos Olímpicos. Me parece que esto no es común, y digo, tiene que ver con tu laburo, con lo amplio de tu espectro, con esa formación de la que hablábamos, y que hace que la gente te recuerde cada uno desde un hecho deportivo diferente, desde un momento distinto, y que en definitiva fueron enhebrando tu carrera, tu trayectoria. Sí, sí, bueno, gracias primero a los que recuerdan diferentes momentos o etapas, pero sí todas, primero todas son un gran aprendizaje, ¿no? Y después muchas también, lo de Fútbol para Todos, bueno, fue un salto también en el reconocimiento masivo, ¿no? Ahí, si bien ya había tratado fútbol, haciendo el partido de los viernes, o distintas ligas y demás, bueno, lo de la etapa de Fútbol para Todos fue muy masivo y de mucha popularidad desde ese espacio, y eso por supuesto potenció un montón de otras cosas, y en eso del respeto yo lo siento y lo valoro muchísimo, y no tampoco es como que yo lo entiendo que debe ser desde ese lugar, ¿viste? A mí no podría ser un partido de fútbol o una transmisión de atletismo o una ceremonia de apertura de un Juego Olímpico sin estar preparado. Sin sentir yo que, a ver, puede salir mejor o peor, ¿no? O alguien la puede hacer mejor incluso. No es por creer que me preparo y sale, es la mejor de todas. Pero sentirme bien conmigo mismo al entender cuando terminé de hacer la tarea que estuve preparado para la posibilidad de relatar determinado partido, hacer determinada transmisión. Me parece que cuando pasa eso está buenísimo. El que habla a las 2 de la mañana es Gustavo Kufner. Le mandamos un beso grande a Viviana Vila, que la está rompiendo en relatoras. Qué bien que está, sí. Ahí como, sí, muy bien. Muy bien. Vos sabés que con Vivi viví la etapa bravísima. Yo siempre la destaco mucho porque en esta lucha que tiene que seguir y que tiene que por suerte es imparable, de lo que es la inclusión y la participación tarde, pero al fin, de las mujeres. Yo viví con ella la etapa de sus comentarios, ¿no? De cuando empezó a comentar los partidos, y partidos bravos, eran partidos de equipos grandes y demás, y toda esa etapa, y cómo lo pudo soportar, la verdad, fue admirable. Siempre, cada vez que nos cruzamos, se lo digo, y a veces eso está repetitivo, pero la verdad fue un punto de partida para mí fundamental para todo esto que está pasando ahora, y siempre está bueno destacarlo. Y te define perfil bajo, buen lenguaje, respetuoso, con pocas palabras, pero de una forma precisa, elocuente. Total, y que comparto, y además me preparé para esta charla y hablé con mucha gente del medio que te conoce y coincide en estos puntos, un tipo de buen decir. Bueno, eso se ve cuando uno ve tus transmisiones o tus programas, respetuoso, buen compañero. ¿Cómo desembarcás en la televisión pública, Gustavo, después de estos trabajos que nos contabas recién en medios zonales? En 2000 desembarcás en la televisión pública, poco antes de los Juegos Olímpicos de Sydney. ¿Cómo se da tu arribo? Yo llego a la TV, pues yo estudiaba en ese tiempo, estaba en la última etapa, ya estaba recibido, y en la última estudiaba ciencias en forma alterna, estudiaba periodismo deportivo y ciencias de la comunicación. ¿Dónde estudiaste periodismo deportivo? En la escuela, en lo que era la escuela de Wolf, acá en zona norte. Ah, claro, sí. Y en simultáneo ciencias de la comunicación, que fue una carrera que siempre, por esto de tener la gran dicha de empezar a trabajar rápido, no la pude terminar, pero sinceramente me ha encantado terminarla, pero bueno, me sirvió mucho, esa etapa me sirvió muchísimo también, y lo hacía simultáneamente. Ya cuando pude empezar a trabajar ya era imposible todo junto, y se dio en Sydney, me convocó Juan Safrán en su momento, que estaba haciendo esa transmisión para inicialmente para hacer algunos audios y poco más, y bueno, después entiendo que quienes estaban no terminaron de arreglar para estar, y bueno, se dijo muy repentinamente, viste cómo es esto de los medios, de que aparecen más transmisiones, me ofrecieron, se pudo hacer, y bueno, ahí fue mi punto inicial en Juegos Olímpicos, pero era algo que yo ya desde muy pibe
seguía, no era que me encontré con los Juegos Olímpicos porque me convocaron a hacerlo, sino que era algo que a mí me gustaba muchísimo. Obviamente escucho lo que hacía en Sydney, yo siempre digo que escucho lo que hacía en Sydney y lo veo hoy y lo comparo, no sé, con Londres 2012, lo mismo con, no sé, Beijing o Río ahora, y siento que por suerte hubo un gran crecimiento y escucho aquello y me da un poco de cosa, ¿no? Pero bueno, me parece que nos debe pasar un poco a todos cuando miramos hacia atrás también, ¿no? ¿Cómo este chico preparado, que de pibe se fue formando y terminó cubriendo distintos Juegos Olímpicos, recién dijiste, Sydney, Atenas, Pekín, Londres, Río, se transforma en relator de fútbol? Algo nos contaste recién, de pibito jugabas a relatar, pero profesionalmente, ¿cómo ese pibe de formación basada en el olimpismo se transforma, y no en un relator más, en un relator cualquiera, en un extraordinario relator de fútbol? Bueno, que lo digas vos es un elogio muy grande para mí, porque sos Sincero, uno de los grandes relatores. Sincero, realmente. Sí, sé cómo sos, pero sos uno de los grandes relatores para mí, ¿no? Gracias, de Gustavo. Argentina, no tengo duda. Gracias. Fue un poco, ya venía moldeándose la chance. En ese tiempo yo estaba solamente en Canal 7 y no había fútbol todavía, pero ante la posibilidad que estaba buscando la oportunidad de poder relatar, pues sentía que podía darse. Y los primeros fueron con el fútbol olímpico y después ya con la Liga Española, de Canal compra la Liga, después compra la Champions, hubo 3 o 4 años de Champions, y bueno, ahí empieza a llegar el partido de los viernes, ¿no? Ya bueno, más avanzado en el tiempo, partido de los viernes, que se transmitía además de toda la fecha completa que se desarrollaba, y bueno, ya después sí, un poco más adelante, fútbol para todos, y ahí sí empieza toda la masividad que hablábamos antes. Pero ¿te acordás cuál fue el primer partido que relataste? Primer partido que relaté fue fue la final olímpica del CIME 2000, que fue España-Camerún, que jugaban Patrick Mbomá y Samuel Eto'o, Jeremy en Camerún, y España, Leo, era la base de la generación maravillosa posterior, la que 10 años después gana el Mundial de Sudáfrica. Claro. Era Xavi, Gabri, que bueno, llega, Puyol, Marchena, era ese equipo de pibitos en ese tiempo, sub-23, jugaron olímpico, y que 10 años después, bueno, fueron la locura que dejaron atrás la Furia Roja para hacer un equipo de novela, ¿no? Y que ganó el Mundial de África. ¿Y qué recordás de ese primer relato? ¿Te pasa como aquella primera cobertura que hoy la escuchás y decís, uy, menos mal que hubo camino recorrido y que pude crecer y mejorar? ¿O lo escuchás y te sentís bien escuchándolo? No, es lo primero. Menos mal que camino recorrido. Yo soy muy exigente conmigo mismo y la verdad que siento eso. ¿Y sabés qué me pasó? Que no sé si es común a todos, pero fue una transmisión que fue la primera y me di cuenta que utilicé un montón de cosas de relatores que a mí me habían marcado. ¿Viste? O sea, en su momento, ante la necesidad de palabras y demás, utilicé frases en ese tiempo, me las recuerdo, ¿viste? O sea, cuando pasan los años te vas dando cuenta que utilizás formas, latiguillos o cosas en esa primera transmisión, obviamente, en la cual cuanto más recursos cerca tenés mejor. Claro. ¿Viste? Ahí te das cuenta a veces quienes hasta inconscientemente te formaron, quizás en aquellas tardes de radio o de tele, pero de radio principalmente, siendo pibe, escuchando sábado, domingo de ascenso de primera, ¿viste? ¿Y de quiénes se te pegaron latiguillos en aquel Camerún-España? Muchísimo. Me acuerdo que hasta creo que llegué a tirar un cruce a la cañada, mirá lo que te digo, ¿viste? ¿De José Gabriel? Sí, metí de todo, pero en esa creo que metí de todo, te juro, sí, no tengo dudas de que fue así. Algunas se me van a venir a la cabeza en un rato seguro, pero me acuerdo de haber metido alguna de Víctor Hugo también, viste, esas cosas que tal vez uno las tenía tan adentro, viste. Claro, es que salen sin uno proponérselo. Exacto. Sobre todo en esos primeros trabajos. ¿Y cuál fue la repercusión, de aquel primer relato? Fue buena, sí, fue buena, era bravo, era dentro, aparte era dentro de un entorno. Lo que tiene el Juego Olímpico es que
Si a veces te preguntan cómo preparás el Juego Olímpico, ¿no? Y el Juego Olímpico, si vos el Juego Olímpico, cuando termina uno, tenés que preparar el otro ya, porque si no es imposible, claro, por la cantidad de cosas que tenés. Claro. Porque termina el fútbol y arranca el hockey, y termina y arranca el atletismo, y si vos no tenés ese conocimiento, son todas decisiones previas que te la perdés. O sea, si son cosas de 10 segundos, ¿viste? Un salto dura 10 segundos, la final de 100 metros dura 8 segundos. Claro. Si tomás una mala decisión y te la perdiste. O sea, se la pierde la gente, que es lo más importante, ¿viste? Sí. Por ejemplo, en un ratito, y por eso le agradecemos tanto, lo hicimos al comienzo y lo vuelvo a hacer a Gustavo, en un ratito tenés que relatar para DirecTV, por los octavos de la Eurocopa, República Checa, Países Bajos. ¿Cuánto tiempo te lleva preparar una transmisión como esa? Mira, y hoy le dediqué la mañana casi completa. Porque me gusta buscar historias, ¿viste? Me gusta contar. Aparte lo que tiene la Eurocopa, ponele, es que tiene un montón de cosas para contar, qué sé yo, el partido se va a jugar en Budapest, ¿no? Y se juega en el Estadio Puskás. Y yo tengo un hijo de 13 y uno de 10. Y el de 10 es recontra futbolero. Y el de 10 no sabe quién fue Puskás. Entonces yo a veces, ¿viste? Pues los pibes no, aparte tampoco tienen por qué saberlo, ¿no? Claro. Entonces, digo, contar esas cosas, contar cosas de la ciudad, por qué se juega. Yo siempre digo que nosotros somos afortunados a veces, ¿no? De poder viajar al lugar donde se disputa una competencia. Entonces tenemos la obligación de contarle a que nos escucha, de que nos ve en cualquier lugar de Argentina o de donde sea, no solo lo que pasa con la pelota, ¿no? O sea, sino también lo que palpamos, lo que vivimos. Y después busco, qué sé yo, capaz que historias de algún determinado jugador. Encontré, por ejemplo, viste que está muy latente lo que pasó con Eriksen, ¿no? Con el jugador de Dinamarca. Y encontré que que Blind, uno de los centrales de Holanda, le hicieron la misma operación que tiene Eriksen. Se mareó un día entrenando y le pusieron el mismo cardiorrespirador, digamos, múltiple que tiene hoy Eriksen, se lo pusieron a él un día, después de un entrenamiento en 2019. Digo, son cosas chiquitas, pero que a veces permiten dentro de una transmisión contar algo más, ¿no? Bueno, sí, sumar esas cosas. Es un poco mi locura, pero me gusta. Estamos charlando con Gustavo Kufner, gran saludo para otro colega, hombre del Diario Popular, Nicolás Clementoni, que nos está escuchando. Un abrazo. Y está muy bueno el mensaje porque dice: linda charla entre dos relatores en la noche en la que perdimos a uno. Un gran abrazo a la familia de Darío Tonón, un hombre joven. Abrazo enorme a la familia. No se puede creer, un tipo siempre tan amable, tan elogioso, hombre histórico en las transmisiones partidarias de Vélez, y lamentamos mucho y le dedicamos este cafecito con colegas. Y pregunta Nico Clementoni, ¿cómo y cuándo habrá nacido el sí del grito de gol de Gustavo? Mira, lo sumamos al cafecito y te transmito la pregunta, la inquietud. Es buena. Ahora si querés después te cuento la del puede pasar, que es más divertida. Pero la del sí, la del sí, era un gol. Lo hice un día en un gol, viste que a veces te salen esas frases que las tenés, esta era muy simple, voy a decir 3 o 4 veces sí. No estaba muy pensada, y cuando volví un par de amigos me dijeron, che, qué bueno, y vi que quedó, y la seguí usando, y ahí estuvo. Y la de puede pasar es invento de mi mujer, pero un día me fui de casa, no sé, viste esas cosas de pareja, de familia, no sé qué pasó, y yo me fui enojado, no sé qué pasó, y dice, bueno, puede pasar, y me fui con el puede pasar yo. ¿Ella te dijo puede pasar? Sí, bueno, no te enojé, puede pasar, ¿viste? No sé, viste esas cosas, te juro, y llegué a la cancha y no sé, y me quedó y la usé. Y quedó, y entró, y pegó, y bueno, fue el programa de radio, hasta nombre del programa de radio, hasta hace poco tiempo a la mañana. El 94.7. Claro, así que anduvo bastante bien. ¡Qué buena historia! Pero vos fíjate, ¿no? La creatividad, porque de una rencilla familiar, conyugal, el tipo se inspiró y lo terminó usando a su favor. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Es buenísimo. Así que imagínate que cada vez que charlamos o
jugamos un poco ¿viste? A lo que es estar juntos y demás. Me dice, vos callate que gracias a esa frase te hiciste famoso. Recién hablabas del fútbol para todos y de tu paso por ahí. Sí. ¿Qué lectura tenés del fútbol para todos como proyecto político? Uh-huh. En su momento yo creo que fue muy necesario, era muy bravo todo lo que se estaba viviendo en el sentido para mí el fútbol es cultural, ¿no? Yo creo que el fútbol es cultural y los argentinos lo sentimos de esa manera, de esa forma. Y fue la amplitud para que todos los argentinos puedan poder disfrutar. Después tiene obviamente un montón de discusiones, de debates y de matices en los cuales vamos a estar de acuerdo o no vamos a estar de acuerdo, pero en ese momento yo creo que se había ido a un extremo muy muy lejano en el tema de codificados, poder mirar, no poder mirarlo, demostrar a mí algo que me chocaba mucho, esto de las tribunas y un relato encima, ¿viste? Me parecía ya demasiado. Pero bueno, después como todos los hechos tienen cosas que están bien y que están mal, ¿viste? Es increíble la cantidad de gente que está escribiendo hasta ahora, participando de este cafecito con colegas. Un abrazo a todos. Que estamos disfrutando con Gustavo Kufner. A propósito de tu programa, el que conducías hasta hace poquito, en la 94.7 Club Octubre, escribe en Twitter Manuel Antesana. Es mi relator favorito, dice. Excelente dicción, muy buena visión del fútbol y por sobre todo con un respeto que en muy pocos vi. Y extraño su programa, puede pasar. Fíjate vos, Manuel Antesana escribe esto. Qué grande, Manuel. Bueno, un abrazo grande a Manuel. Sí, la radio, bueno, ¿qué te voy a explicar a vos, no? Digo, la radio es algo que disfruto cada vez que me toca hacerlo muchísimo. Me encanta. Yo soy bicho de tele, porque claro. Me formé ahí, pero la verdad la fui descubriendo en mis primeras etapas y bueno, ya después en los programas que fui haciendo y este último que me encantó también y bueno, es un lugar maravilloso. Y entre tus inquietudes y proyectos o deseos, ¿está el de relatar en radio? Me encantaría, la verdad me encantaría. Lo hice, muy atrás en el tiempo, pero sí, por supuesto, sí, me encanta. Aparte que me parece también que es un espacio en el cual tengo mucho que aprender, ¿no? Digo, yo creo que nosotros, aún estando en el lugar que nos toque, ¿no? Digo, no, a veces es feo que lo digamos nosotros, pero sí en un lugar importante, por transmitir partidos importantes y demás, nosotros aprendemos todo el tiempo, Leo. A mí me pasa, yo aprendo todo el tiempo y creo que el día que deje de aprender es porque ya está, tengo que dedicarme a otra cosa, ¿no? Digo, a mí me gusta aprendo escuchando a colegas, aprendo mirando, leyendo, buscando historias, y bueno, me parece que está bueno que sea así también. Yo aprendo todo el tiempo, dice Gustavo Kufner, y es una frase que lo define y nos define, porque en esta profesión todo el tiempo estás aprendiendo. El que cree lo contrario se estanca, se equivoca y se estanca. ¿Qué es lo que te sirve por afuera de lo que tiene que ver puntualmente con el deporte a nivel formación para después aplicarlo a tu laburo o para hacer el programa o para abrir una transmisión o mismo para relatar un partido de fútbol o cubrir un juego olímpico? Qué linda pregunta. Yo leo mucho, soy un amante de la lectura, qué sé yo, soy de tener 2 o 3 libros, no sé, estaba esperando para charlar con vos y estaba terminando Independencia de Javier Cercas, que me encanta, y leo, no sé, Dalmacén. Trato de leer cosas cuando tengo un rato así para mí, que no tengan que ver con el deporte, porque el deporte leo todo el tiempo, pero trato de encontrar estímulos en la lectura con cosas, con buenas novelas, con otras cosas. Me gusta mucho, no sé, Dalmaceto, muchos. Bueno, no quiero decir 2 o 3 porque me gusta mucho y trato de abrirme y no quedarme solo con el que me atrapó una vez, ¿viste? Claro. Y eso creo que me sirve mucho. Yo se lo digo a los chicos, a veces cuando te preguntan, yo les digo que lean de lo que les guste, ¿viste? Porque a veces está eso de leer, no sé,
a Borges, ¿no? Grandísimos escritores. Capaz que el pibe no quiere, pero lee lo que te guste, pero eso te va a dar vocabulario, te va a dar infinidad de palabras, te va a permitir encontrar sinónimos y no repetirte. Y yo creo que la lectura para nosotros es, bueno, para todos, ¿no? Pero me parece que es algo que a mí particularmente me ayuda muchísimo. Cuando dijiste Dalmaceto, se me infló el pecho de orgullo, porque si bien él nació en Italia, llegó a la Argentina y vivió durante mucho tiempo en Salto. Claro. Así que me alegró, me llenó de orgullo, ¿no? Es una de las banderas de Salto. Sí. No sabes, no tenía, ahora que lo decís, sí, por supuesto, porque lo leí de hecho en varios de sus cuentos lo nombra Salto, pero sí. No me lo acordaba linealmente. Lo de Salto era que lo traes, sí, obvio, lo asocié, sí, por supuesto sabía que el camino inicial en Italia y toda su historia. ¿Qué lectura tenés de la política deportiva? Y ya le voy a dar a Gustavo Palmer, que se suma a este cafecito con colegas, de la política deportiva en relación a los atletas argentinos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí, yo creo. ¿Cómo viene la mano por ahí? Yo creo que es desde lo que es política deportiva, a mí me parece que es una etapa. Cuando digo, las etapas olímpicas no se pueden analizar ni siquiera en un año, ¿viste? Ni en 4, son proyecciones de 8 años, 12 años, que parece loco, ¿no? Porque cuando uno lo lleva al fútbol, hablar de esos tiempos parece ciencia ficción. Pero es un poco eso. Yo creo que la última década, en cuanto a apoyos, posibilidades, en líneas generales, ¿no? En porcentajes fue bastante positivo, bastante saludable. Se está viviendo cierto recambio generacional, empiezan a desaparecer, aún con este Juego Olímpico por delante, nombres muy fuertes, ¿no? Digo, será el último de Pareto, ya no está, no sé, Federico Molinari, hay muchos jugadores importantes que en deportes de conjunto ya se despiden de este juego o incluso no llegan, medallistas importantes, pero me parece que la camada que viene atrás, no sé si para el que viene o para el otro, pero que puede incluso superar esa línea. Tengo esperanzas en eso. Creo que hay una buena base deportiva y bueno, después tenés, ¿viste? Lo que es ese gen competitivo en deportes de conjunto que tiene Argentina, que cuando parece que se termina la generación dorada aparecen los Campazos, la Provítola, ¿no? Y toda esta camada de jugadores que vuelven a competir y a ponerte en otro lugar de privilegio, o al menos soñando con otro lugar de privilegio de nuevo, ¿no? Uh-huh. Lo sumamos a Gustavo Palmer en este cafecito con colegas que estamos disfrutando, nos está mejorando la madrugada, él con Gustavo Kufner. Hola Gustavo, un gusto hablar contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Gustavo? Un placer enorme para mí hablar con vos. No, el placer es mío. Te voy a hacer una pregunta que siempre la hago con respecto a la música, pero si tenés que nombrarme un top 5 de los 5 mejores jugadores de fútbol que viste o relataste, ¿a cuáles me nombras? Maradona, que lamentablemente no lo llegué a relatar, pero de los que vi, Diego, para mí Maradona es único. Maradona es un poco también nuestra forma de vivir, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Entonces es imposible que no sea estandarte, al menos para mí. Y en ese top 5, bueno, Messi por supuesto inmediatamente después. Yo soy un admirador profundo del fútbol de Riquelme. Para mí le voy a hacer cosas en una cancha que ni a los grandes jugadores de todo el mundo les voy a hacer, así que lo pongo ahí a Román. Y después a ver, esto se pone más difícil. Pero sí, Ronaldinho, Ronaldo. Yo disfruto del fútbol brasileño, así que no soy de los que obviamente quiero ganarle siempre, pero disfruto de verlos y se me escapan argentinos también, hay muchos, pero bueno, Fernando Redondo fue otro jugador que me gustó mucho, pero en ese top 5 quizás con lo que te dije al principio, Gus. Acá me parece que te voy a complicar, no es la idea. La idea es dale, que está buenísimo. Un rato. Me gusta. Un rato de radio, un buen rato de radio. Pero recojo el guante de Palmer, pero yo no quiero encasillarte con el fútbol porque sos mucho más que eso. Ajá. Y extiendo o profundizo la pregunta de él, de Gustavo Palmer, y te pregunto por los deportistas más importantes de la historia argentina. 5, 7, 8.
los que quieras y ubicarlos como te parezca. Sí, Manu Ginóbili me parece que es un poco el reflejo del deportista conceptual, ¿no? Del deportista en toda su visión, desde el deportista íntegro. Exacto, lo que haces en una cancha, lo que haces para llegar al objetivo, lograr romper barreras y transformarte en un jugador franquicia en la NBA. Me parece que Manu es uno de ellos. Después hay otro que es un poco mi debilidad, que es por su historia de vida y porque terminó llegando al objetivo sin bajar los brazos, siendo muy grande y que va a competir en estos juegos, que es Santiago Lange, que bueno, fue medallista con Cecilia Carranza en los últimos juegos en vela, en yachting, y bueno, superó un cáncer, compitió desde la década del 80 en Juegos Olímpicos, un tipo también, un deportista íntegro. Paula Pareto me parece una deportista también maravillosa. Y bueno, ahí ya meto también, ahí ya también están. Pasa que es muy difícil a veces, viste, ponerle un ranking en diferentes deportes, ¿no? Porque después te quedas con Manu y lo comparás con los logros, no sé, de Lucha y Mar. Pero Lucha, por supuesto, también está, ¿no? Pero el básquet es un deporte que arranca un Juego Olímpico, un Mundial, y tenés, además de Estados Unidos, tenés 10 selecciones mínimo que cualquiera puede ser campeona, ¿viste? O sea, es muy muy bravo, es un deporte muy competitivo, entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, después yendo atrás en el tiempo, tenés los tipos que... también hay algo que que no se mide, no lo podés mensurar en ser campeón o ser el mejor del año, que son los que transformaron o lograron cierta popularidad de un deporte para nosotros, ¿no? Y ahí ya entran los Vilas, los Fangio, los De Vicenzo, ahí ya entran esos deportistas que son los que hicieron mucho más, o pudieron la luz o el foco, o visibilizaron ese deporte durante años, ¿no? Entonces eso, bueno, por supuesto, Gaby Sabatini más acá, ¿no? Me parece que todos esos nombres están en esa línea. ¿Lo conociste? ¿Tuviste trato con Brian Toledo? Ese chico que nos cautivó a todos por esa historia de lucha con su instinto de superación y que tuvo un final trágico, conmovió a todo un país. ¿Qué relación tenías con él? ¿Qué recordás de él? Sí, cercana, muy cercana. De hecho, bueno, habíamos transmitido también en los juegos anteriores su chance de ser finalista. Bueno, Brian, esto y todavía lo era, aún con todos los logros que ya había alcanzado, uno de los deportistas de mayor proyección de Argentina, ¿no? Un pibe surgido muy de abajo, con muchos sueños, con una cabeza brillante, porque en medio de cosas muy difíciles siempre tuvo muy en claro lo que él quería, y con el tiempo necesario para poder llegar y sin apurarse, que a veces es un error no solo del deportista sino de todos, ¿viste? Esto de tratar de llegar o de alcanzar lo que queremos lo más rápido posible, y a veces terminamos por eso cometiendo muchos errores, y él lo tenía muy en claro eso. Ten en cuenta, Leo, que él fue campeón olímpico en los primeros Juegos de la Juventud, y a quien él le gana la medalla dorada termina siendo 2 juegos después de mayores podio olímpico, y él ni siquiera había llegado a una final, ¿no? Y él le tenía muy en claro que igualmente ese camino iba a ser más largo, pero que igualmente iba a estar, ¿no? Fíjate las chances que todavía tenía por delante siendo tan joven, así que se haya cortado todo eso. Yo te cuento esto y me estremece, ¿no? Porque bueno, de verlo entrenar en el CENAR, de verlo tirar bueno, mucho más lejos incluso de sus récords en un entrenamiento, de cuidar la técnica, esto de los últimos años entrenando y mucho en lo que es los países escandinavos, que son la escuela del lanzamiento de jabalina, ¿no? E irse allá y entender que era bravo estar lejos de la familia, pero que era necesario para ser mejor. Bueno, nada. Todavía me parece increíble que no esté, ¿no? Hace un rato hablabas de Diego, de Maradona. ¿Tuviste alguna historia con Diego? Viste que todos desde algún lugar tuvimos algún encuentro, alguna historia con Diego. ¿Tuviste algún vínculo con él? ¿Alguna anécdota para contar? Sí. Nosotros
no cercano, ¿no? Hay periodistas que han estado mucho más cerca de él y yo estoy muy lejos de eso, pero sí corroboré que lo que todos dicen, que Diego mira todo, viste que todos decían que Diego miraba, y es así, miraba desde la tercera de Francia hasta el ascenso, hasta cualquier partido de primera. Me acuerdo nosotros en el Mundial de Brasil, terminábamos de hacer nuestro programa en TV Pública y en el mismo estudio grababan de zurda. ¿Te acordás que lo hacía Diego con Víctor Hugo? Claro. Bueno, el mismo, salíamos nosotros y entraban ellos, ¿no? Entonces eran esos 5 minutos, era la gloria, porque bueno... No puedo creer. Sí, siempre muy predispuesto. Y la primera vez que viene, yo, no sé, el mes antes a ese Mundial, había relatado, que seguro te acordás, un Tigre Boca en cancha de Tigre, que lo gana Boca sobre el final con un golazo de tiro libre de Riquelme, bastante más lejos de los tiros libres habituales de Román, que hizo un golazo, que lo ganó Boca en la... No sé si te acordás, los hinchas se deben acordar seguro, un golazo. Y me acuerdo que me lo cruzo así, viste, y lo saludo, yo no sabía si lo había saludado un montón de veces antes en otro lugar, pero decís, viste, ¿cómo Maradona se me acordará a mí? ¿No? Lo primero que decís. Y me saluda así, me golpea la cara y me dice, la próxima vez gritalo más, el gol de Riquelme que lo gritaste poquito. Muy de Diego eso, qué bueno. Claro, digo, este loco con todo lo que debe tener en la cabeza, con lo que es la vida de Diego, me ve y se acordó de eso, ¿viste? Decís, no puede ser. Ahí te das cuenta que no fuera de serie en todo, ¿no? A Diego no lo relataste, pero a Messi sí. Y lo relataste de esta forma. Estamos hablando con Gustavo Kufner, Copa América del Centenario, 2016, Estados Unidos. Escuchate, Gustavo. Dale. ¿Te acordás, no? ¿Te acordás, no, Leo? ¿Por qué no al arco, Leo? Te pedí uno y la colgaste en un ángulo en la fase de grupos. Uno más ante Venezuela y pasó ahí, cerquita. Por afuera de la barrera, ¿Y ¿no? por qué no ahora, Leo? Mirá que solo está el palo derecho de Guzan. Abierto y a la izquierda está Rojo. Cerca Augusto. 4-5 en la barrera, propone el arquero estadounidense y nosotros nos arrimamos a los 32 minutos. ¿Y por qué no, Leo? Se corre Pipa. Atención, ahí está Messi. ¡Golazo! ¡Animal! ¡Golazo! ¡Golazo de Messi! ¡Gol! Sí, de Argentina. ¡Golazo argentino! De otro planeta sos. De otro planeta es el 10. Lo hizo Messi, mirá. Al palo del arquero. Dijo, sí, al palo del arquero. ¡Golazo! 2-0. ¡Grande, Leo! Lo viste venir, ¿eh? ¿Qué te pasa cuando te escuchás, Gustavo? Qué gran relato. Es raro. Ahora ya estoy más acostumbrado, pero tiempo atrás, viste, que es como que yo me sigo escuchando y me encuentro todos los errores todavía. Nos pasa a todos lo mismo, ¿eh? ¿Viste? Sí. ¿Y cómo lo estaba escuchando y dije, tendría que haber levantado más el gol al final cuando lo escuchaba recién. Es tremendo eso, sí, yo soy igual, quédate tranquilo. ¿Cómo convivís con el error? A mí me cuesta, pasan los años y me sigue costando. Yo creo que cada vez peor convivo con el error. ¿A vos qué te pasa? Pasa. A mí el que más me castiga es el error, el conceptual, ¿no? El decir, no sé, qué sé yo, jugó en tal equipo y no jugó. El del furcio forma parte, ¿viste? Yo tengo un histórico, ¿no? Pero, digo, el de la mitad de la cancha, mitad de la concha fue divino. Tremendo fue eso. Pero fue una pavadita. A ver, nosotros todo el tiempo estamos conviviendo con los furcios, pero se dio una trascendencia de verdad inusitada, porque es una cosita, la verdad. Sí, pero se viralizó. Son los tiempos en los que estábamos. Y yo lo tomo. Ese en sí me divirtió. Ese la verdad me divirtió. Me hubiese puesto mal si decía, no sé, que Messi no era rosarino y era, no sé, cordobés. De La Plata. Claro, exacto. Claro. Eso sí, eso me hubiese hecho bastante mal, porque a la intensidad que le meto a la preparación me hubiera hecho mal. Y después, obviamente,
la letra, ¿no? Era más simple decir pilota que pelota, justo le dije concha a la cancha, ¿no? Digo, me tengo que hacer cargo, le digo, ¿qué te voy a decir que no? Esa es buena. Ya está, ya pasó igual, ya prescribió. Qué grande. Pero debe ser una de las primeras cosas que se viralizó en esto del relato deportivo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, pero está bien que haya pasado, yo te digo la verdad, lo entiendo y me parece que está bien, porque es así, son las cosas con las cuales convivimos, son las nuevas tecnologías y yo creo que nosotros estoy convencido que todo lo que, siempre las generaciones, obviamente hay gente que superó generaciones y por eso son tan grosos, ¿no? Pero yo siempre digo que las generaciones que nos siguen están nos mejoran y bueno, nada, lo que viene también nos tiene que mejorar y nosotros tenemos que acomodarnos a estas nuevas costumbres, usos y costumbres que hoy se dan, ¿no? ¿Cuál fue la mejor cobertura que hiciste, la que recordás y decís, la verdad que estaba en estado de gracia, iluminado, me salían todas, me da gusto repasarla? Esa Copa América Centenario, el rato que elegiste recién y que pusiste, Mirá. yo la disfruté muchísimo, me encantó hacerla y me sentí que estuve bien, que estaba bien. Viste que es como, para nosotros son muy importantes, no sé, a mí me pasa el tema del estar con confianza, ¿viste? Cuando vos sentís que, yo imagino que a cualquiera en su tarea le debe pasar, ¿no? Que a veces tenés tiempo en los cuales encontrar esa confianza que te permite o que te hace sentir mejor. Y en esa Copa lo sentí así, y en los últimos Juegos Olímpicos, en los últimos dos, en Londres y en Río, sentí también lo mismo. A mí me gusta mucho en los y te vuelvo al olimpismo un segundito, ¿no? Pero en los deportes no conocidos, el sentir que el que está del otro lado entiende lo que está pasando, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Que si estás haciendo atletismo, que lo bueno no es que hacerlo para el ecosistema del 0,6, se van a enojar los atletas, ¿no? Pero para el 0,5% de la población, que si yo digo, o si marco el nulo de un salto van a entenderlo, yo quiero que todo el que está del otro lado entienda por qué pasó eso. Y si logro eso, siento que eso es lo importante verdaderamente, ¿no? Y bueno, eso en los últimos juegos lo fui sintiendo. ¿Cómo te llevas con los premios? Ganaste el Martín Fierro en 2008 por el programa de los Juegos Olímpicos de Pekín. Sí. En 2012 repetiste por los Juegos Olímpicos en Londres. En 2010 tengo entendido que se te otorgó el reconocimiento como periodista del año por parte del Comité Olímpico Argentino. ¿Cómo te llevas con eso? Me llevo muy bien, soy agradecido a los premios, pero digo, también está ese límite en el, o sea, no mejor por tenerlo ni peor por no ganarlo, ¿viste? Porque en definitiva somos la misma persona que llega a buscarlo y lo gana o lo pierde, ¿no? Soy muy agradecido al reconocimiento, porque me parece que si no se estaría mintiendo y está bueno porque aparte son tareas colectivas todas, no son individuales, ¿viste? Entonces está bueno, pero ni que nos nuble demasiado y nos haga creer que por tener un premio somos mejores que los que no lo ganaron, ni cuando nos tocó perderlo en alguna vez de las que estuvimos ternados, pensar que hemos hecho mal las cosas, ¿no? Porque en esa subjetividad convivimos casi permanentemente, ¿no? Creo que los mejores en eso de darnos cuenta si las cosas están bien o no somos nosotros mismos, ¿viste? Nosotros tenemos el termómetro de ir viendo cuando fue bueno o fue malo lo que pensábamos dar. Cuando hablamos con futbolistas o exfutbolistas, les preguntamos por los mejores futbolistas que jugaron con él en sus distintas etapas. Vos tenés muchos años en esto, laburaste con grandísimos profesionales, lo seguís haciendo. Si tenés que armar un equipo imaginario, ¿cómo lo armás? Porque laburaste con grosos, ¿eh? Sí, de periodistas, sí. ¿Todo de periodistas? Sí. Y ahora te lo voy destacando como si fuera un futbolista y uno que cabecea, otro de pierna izquierda. Me gusta. Yo creo que el carisma de Quique, me parece que Quique Wolf tiene un carisma de llegar muy, muy interesante, que para nuestra función es importante.
Después, bueno, hoy me toca laburar con Juan Pablo Barti, que me parece que es un animal, es una cosa de locos en su memoria, bueno, hay un montón de cosas más, ¿no? Pero me parece un periodista al cual admiro muchísimo también. Bueno, lo que te dije al principio del relato de quienes me marcaron de pibe, ¿no? Víctor Hugo en radio y esa etapa en la década del 90 revolucionando el relato televisivo de Marcelo. Y después hoy hay un montón, hoy escucho mucho, bueno, a ustedes en la red los escucho a todos y se lo digo a Gustavo a veces cuando nos mensajeamos. O a veces Con Gustavo laburaste vos, ¿no? Con Gustavo laburé, sí, laburamos poquito, pero laburamos en DirecTV, en El Juego, en un programa que iba a la tarde, y me parece que lo que hacen es una locura, porque sinceramente han hecho que la radio sea un parlante, la verdad. Yo la tengo clavada en el auto y no te lo digo por esta charla, sino porque es así. Y la verdad es maravilloso lo que hacen todos los días. Me gusta Miguel Simón también mucho como relata. Bueno, nada, Macá, bueno, mira, me estaba olvidando, yo laburo con Macaya en DirecTV y Leo. Y laburar con Enrique es una cosa hermosa, ¿viste? Claro. Es una cosa divina. Ahora no porque hay pandemia, pero Enrique, cuando no había pandemia, vos entrás al estudio y Enrique ya está sentado en su silla, ¿no? Y eso es un detalle sonso, pero vos no sabés lo que es eso para los pibes. Claro, la vara está muy alta, ¿no? Para los que vienen detrás. Este monstruo. ¿Cómo me ayuda a mí como conductor eso cuando tenés que exigirle a alguien que esté a horario? Porque no hace falta que diga nada, ¿viste? No hace falta que diga nada, es que lo mire a Enrique y que le diga, o sea, llegué tarde o pasó algo y lo ves y hace media hora que está Enrique ahí, ¿viste? Ya está, no hay mucho más que decir. Después de todo lo que dice y lo que ve y lo que cuenta, ¿no? Yo me quedo con una cosita muy chiquita quizás, pero que para mí es referencial, ¿no? Sí. Pero bueno, quizás, creo que ahí se terminó un lindo equipo y la verdad me quedado un montón afuera y a los que me quedaron afuera les pido 1000 disculpas porque me voy a arrepentir después cuando me acuerdo de esos nombres. Nosotros, a los periodistas, sobre todo los que relatan fútbol en la radio, comentan, a vos también te lo voy a preguntar, les pedimos que armen el equipo, el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Y un día un amigo lo armó de una determinada manera y a la semana... No te quiero condicionar, Gustavo. A la semana lo llamó un comentarista que había trabajado con él, pero que no fue elegido por este amigo que compartió el cafecito con colegas con nosotros. Y no lo llamó muy bien, ¿eh? Después le dijo, no, te pido disculpas lo que pasa, que no me acordé, pero pará, que yo te tengo en cuenta. Y a la semana posterior me mandó un audio para que yo lo pase al aire, reconociendo el trabajo de ese comentarista que por él no había sido elegido para integrar ese mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Te juro que esto pasó. Te creo. Mientras hablo con vos me acuerdo de Ale Fabri, de Tití, a quienes quiero muchísimo y los adoro y también para mí es un placer haber laburado con ellos. Y me voy a olvidar de un montón. Les pido, aprovecho ahora antes del audio de la semana que viene, perdón, a los que me olvidé, perdón. Pone paréntesis. Sí. ¿Qué sueño te queda por cumplir en la profesión, Gustavo? Estamos charlando con Gustavo Kufner. Hay un sueño muy claro que es el de, a mí me encantaría relatar a esta generación de Argentina ganando Copa América o Mundial. Eso me encantaría que pase. Y por esta generación también, me parece que es una generación que mereció coronar en algún momento, que mereció quedarse con algún título, porque me parece que el tiempo con las buenas y las malas, porque también han cometido muchos errores, pero me parece que con las buenas y las malas hubiese sido lindo que ganen algo. Bueno, quizás esta Copa, ojalá que sea esta Copa América. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves a la selección? La verdad la veo muy bien. Creo que, a la selección la veo bien, tiene que mejorar. Yo fui muy crítico de la llegada de Scaloni, pero no por el nombre de Scaloni en sí, sino porque yo, un poco lo que te vengo contando, yo creo que los logros son en base a largas construcciones y a un trabajo en el tiempo, ¿no? Y me parece que la selección argentina es muy importante como para que sea el punto de partida, ¿no? Y no el premio final. Claro.
Pero bueno, el fútbol también tiene esas cosas, ¿no? Que quizás alguien que arranca puede terminar armando un buen equipo, un buen proceso y campeonar, y yo quiero que la selección le vaya bien igualmente. Pero la veo bien, creo que Brasil sí, obviamente está muy por encima de todos, pero digo, lo que juega a favor en esto, Leo, y no es un descubrimiento mío, sino que cualquier futbolero lo puede pensar y lo va a notar, es que es a un partido, ¿viste? No es una liga en la cual es todos contra todos. Estos son partidos, y en un partido pueden pasar un montón de cosas, y sí creo que está por encima del resto hoy, salvo de Brasil, que está por encima del resto. Relatás Eurocopa, de hecho en un rato vas a relatar en DirecTV, véanlo, el partido, escúchenlo a Gustavo, Países Bajos, República Checa, a la 1 de la tarde, octavos de final, y te vas en los próximos días para Brasil para relatar la parte final de la Copa América. ¿Cómo estableces la comparación entre un campeonato y el otro en lo que es hoy el fútbol europeo a nivel selecciones y el fútbol americano? Y hoy lo veo largo, la veo y que cada vez se profundiza más. Me parece que estos nuevos calendarios y torneos europeos, de hecho también hasta lo termina un poco perjudicando a lo que es el fútbol de selecciones nuestro, ¿no? Esta creación de la National League, que hacen que las fechas amistosos ellos compitan entre ellos, quita hasta ese roce del amistoso contra Alemania o contra Países Bajos o contra el que sea, ¿no? Entonces eso también te aleja un poco al margen de ciertas calidades. Bueno, se ha dado también un proceso que es medio más social, político también, que ha permitido que muchas selecciones europeas se potencien con las nuevas corrientes migratorias, bueno, todo esto que está pasando, ¿no? Viste que a veces Alemania, Francia, Inglaterra y poco tienen de futbolistas nacidos en su país también, por bueno, lo que te decía antes, y también encuentran ahí muy buenos jugadores y cada vez más lejos, y bueno, ahí yo veo que en eso nos sacan una diferencia muy grande. Pero bueno, a seguir creciendo en nuestra materia prima también, y a tratar de armar algo. A mí me gustaría, es medio utópico, ¿no? Pero me gustaría algún proyecto claro de selección, ¿viste? Decir, bueno, vamos a ir por acá, nosotros jugamos de esta manera, esta es nuestra forma, vamos a intentar hacer esto, que cuando se buscó hacer dio buenos resultados, ¿no? Y hasta son coincidentes con los títulos mundiales que ha tenido Argentina. Entonces, tratar de acercarte lo más que puedas desde el trabajo a poder pelear con esas potencias que parecen cada vez más lejanas, ¿no? Porque vos ves hasta la velocidad comparativa de un partido de Eurocopa, un partido de Copa América, y que vos lo ves y decís, opa, va a ser bravo, ¿no? Cuando llegue el momento va a ser bravo. Pero bueno, qué sé yo, ojalá que se multipliquen nuestros Messi, nuestros Neymar, nuestro Cuadrado y nuestro fútbol sudamericano con talento, y que desde ahí podamos también arrimarnos a esa potencia organizativa y también de muy buenos jugadores, ¿no? Porque además de todo eso ahora tienen también muy buenos jugadores. La última, ¿te animás con el mejor equipo de todos los tiempos? En tu caso, te pregunto, para transmitir fútbol por TV, relator, comentarista y 2, campo de juego. Ah, qué bravo, che. Y, a ver, es difícil. Bueno, lo que te dije de Marcel, el Araujo de los 90 cambió todo. Cambió la forma. Yo digo esto, a ver si vos compartís conmigo. El primero que cambia el estilo de relato en tele es Mauro Viale. Tenés razón. A mí me da la impresión. Y creo que Marcelo Araujo después claramente lo profundiza. Marcelo Araujo jugó otra liga. Pero antes de Mauro, yo lo veo así, lo entiendo así, pero me gusta compartirlo con vos, a ver qué te parece o cómo lo ves vos. Antes de Mauro era Kufner, Gentili, Kufner, Palmer, tiró, saque de arco, ¿no? Es así. Y Mauro como que le encontró una vuelta con esto de quién mueve, la parte artística, muevo yo, Mauro, el Collita Gutiérrez. Y una cosa, esto ¿sabes cuándo empecé a descubrirlo? Cuando empecé a dar clases, de relato deportivo. Mauro te ubicaba de acuerdo a los futbolistas que rodeaban al que tenía la pelota. Por ejemplo, te decía, la lleva Rinaldi,
se le abre a Abramovich por la derecha, no mucho más. Pero antes de Mauro eso no existía. Y luego sí, creo que Araujo hizo una revolución directamente, Gustavo. Sí, pero es así, estoy totalmente de acuerdo, así es así, es verdad, y aparte lo explicaste con los mejores ejemplos. Sí, Marcelo me parece a mí que entendió después el aspecto del show televisivo, ¿no? Digo, que pues la tele tiene eso, ¿no? Digo, y la dupla con Macaya, ¿no? Obvio. La sobriedad de Macaya y el histrionismo de Araujo. O estoy crazy, ¿no? Claro. Y todas esas cosas que es, bueno, que era la que nosotros repetíamos después jugando con nuestros amigos, pateando penales o jugando un rato en la esquina, ¿viste? Hasta ese lugar llegaba. Quizás, bueno, por ahí, bueno, obviamente lo de Macaya. De ahora me gustan muchos, bueno, Juan Pablo me parece también un grandísimo comentarista y lo pongo a ese nivel. En campo de juego, bueno, Tití lo que tiene es que se mete en la mesa de la familia, logra eso, traspasa la tele, tiene eso y eso es carisma, eso es mucho más, exacto. Y después, bueno, lo que sí creo que en campo hay muchos pibes jóvenes muy buenos también, de los de ahora, ¿viste? Obviamente están los que nos marcaron el camino, pero también hay muchos chicos... No me nombres a Rodas, por favor. Rodas es mi amigo, pero bueno, me parece... Qué bien que canta Rodas, No, es lo que es lo mejor que sabe hacer, yo siempre le digo, lo mejor que sabe hacer. Tal cual. Bueno, el padre es un gran cantor de tango. Sí, total. Y yo también le digo lo mismo. Tenés que cantar. Dejá el periodismo deportivo, Fede. Es un personaje hermoso. Pero sí, creo que por ahí, Leo. Creo que por ahí después, bueno, las separaron de tele de radio, ¿no? Porque me parece que también son cosas distintas. Sí. Pero me parece que en eso vamos a estar bastante de acuerdo. Después, bueno, los gustos, ¿viste? Alguno te gusta un poco más, otro un poco menos. Pero me parece que en esa línea. ¿Qué es lo distinto de tu visión de relator, de la narración por tele y por radio? Hiciste la de radio, haces la de tele y seguramente volverás en algún momento a relatar por radio. Sí. Describime una y otra, o las diferencias. La radio es mucho más geográfica, yo necesito que me cuenten. Yo creo que el relator, en líneas generales, ¿no? Porque ni todos, porque aparte hoy también hay mucha convivencia, ¿no? Que hace tele, hace radio, ahora hace radio, hace tele. Yo creo que históricamente el relator de radio es un relator con mucha más capacidad de mostrarme otras cosas, de contarme otras cosas, de jugar conmigo que estoy del otro lado explicándome desde la geografía hasta una historia, ¿no? No es solamente la lleva tal, porque en la tele no hace falta que te cuenten mucho más de lo que está viendo, sino contarte cosas que no estés viendo, ¿no? Claro. Es básicamente eso. Yo creo que esa es la gran diferencia. Te agradezco mucho, Gustavo. Sos un tipo muy generoso. En un rato tenés que estar arriba relatando un partido muy importante de Eurocopa entre Países Bajos y República Checa. Disfrutamos mucho de la charla, nuestros oyentes también, así lo hacen saber a través de los mensajes, de las cosas que dicen, tan lindas de vos. Es un reconocimiento justo por esa parte, por otra parte, y me alegra que sea en este programa. Recién dijiste que se multipliquen en Sudamérica para pelearles a los europeos, los Messi y los Cuadrado. Y ojalá que se multipliquen también goles como este, que vamos a escuchar para cerrar la nota, que fue fundamental para meternos en el Mundial de Rusia 2018. Pero antes del gol te despido, te mando un gran abrazo, que descanses y te agradezco por la disposición, por estar a esta hora levantado, teniendo en cuenta que en un rato tenés que relatar un partido de fútbol y porque nos mejoraste la madrugada. A ustedes, Leo, gracias a vos, en serio. Para mí es un placer hablar con vos. Escuché varios de estos cafecitos porque me encantan las charlas que podés tener con colegas que admiro mucho además. Un abrazo a Usa y a todo el equipo. Gracias. El placer todo mío, sinceramente todo mío, y te mando un abrazo gigante y gracias por pensar en mí. Gustavo Kufner pasó por el cafecito con colegas de El Alargue de Fin de Semana de Radio La Red, nos contó su historia y ahora lo escuchamos relatando un gol que fue fundamental de Messi para que nos metamos en el Mundial de Rusia.
momento el traslado ahí, Juan, entre Sí. Pérez, Biglia y compañía. Por ahora. Benedetto tocando para Leo, pasó Benedetto. Atención para Di María, un centro bien, Ángel. Ahí está, Leo. ¡Gol! ¡Eso es! ¡Gol! Grítalo conmigo, dale. ¡Gol! Argentino, argentino de Leo. ¡Gol! Argentino, por fin llegó el pase para Messi. La empuja Leo, por fin redonda para Leo. 1-1, Juan Pablo. Ese pase que tantas veces pedimos hacia atrás. Messi te...